Alguien debió ofrecer esa cosa a los Ducomen para maldecirlos. No creció en el continente y es de origen distinto al resto de los demonios. Había varias teorías. Una era que un residente creó un monstruo a base de coleccionar partes de demonios muertos. Otra, que un residente de inscripciones estaba obsesionado. Había otra más absurda. Decía que las puertas del inframundo se habían abierto, arrastrando al demonio. Al principio Winfred creía que la gente que hablaba de eso era tonta, pero al ver esa cosa cambió de pensamiento. Ahora está seguro que al menos una de esas hipótesis debía ser cierta. Jovinet se rehúsa a creerlo, ya que de ser ese el caso, la cosa que pasó la noche con ella sería algo creado con cadáveres de personas o monstruos. Y cuestiona a su hermano. ¿Quién querría maldecir a los Ducomen? Winfred no sabe, pero hay algo que es verdad. Sus tíos maternos fueron masacrados en la guerra. Todos los descendientes de Ducomen tienen muertes inesperadas. Probablemente los únicos Ducomen que quedan sean ellos tres. Él es solo un monje, ella pronto se casará con un viejo, y al final el único que puede mantener el legado es Johan, pero por alguna extraña razón él no tiene prometida ni un hijo bastardo. Así que quien los maldijo tenía un gran resentimiento hacia ellos, y puede ver cómo esa cosa hará que de una u otra manera todos se enfrenten a los peores infortunios. Todo eso hace llorar y vomitar a Inet. Mientras Winfred va a buscar a alguien que limpie el desastre que su hermana ha hecho, está pensando si Johan se robó esa daga. No cree que Inet se la haya dado, ya que de ser así no le hubiera dicho nada. Mientras caminaba por el castillo, escucha los sonidos que parecían ser de alguien siendo torturado, y le preguntaba a un guardia por qué no eran más humanos y mataban a esa persona en lugar de hacerla sufrir. Pero el guardia temeroso le dice que no se trata de eso, es el duque teniendo convulsiones. Winfred comienza a reír y se pregunta cómo le dirá a su hermano que la posesión que con tanto esfuerzo estuvo ocultando fue robada. Ahora sabe que su hermano no es tan diferente a él, ya que se está ahogando en sentimientos y pensamientos prohibidos, tal como él lo hace. Inet estaba tan cansada y estresada que Griselda tuvo que llevarla hasta su habitación. Estaba tan profundamente dormida que no escuchó los gritos de Johan, pero sí escuchó algo filoso tallar contra las paredes de piedra. Su cansancio era tal que no podía ni mover un dedo, pero esa cosa la tomó sin importarle nada. Jovinet solo rezaba para que todo terminara, pero esa cosa menciona su nombre. Ella se resistía lo más que podía, ya que sabía que se trataba de Johan, así que trataba de evitarlo. Cuando Johan reacciona se da cuenta de lo que está haciendo y se detiene inmediatamente, pero Inet se desmaya. Johan la lleva a la tina para que reaccione. Una vez que Inet lo hace, le pregunta si de verdad es él, entonces le pide que la abrace. Él toma una manta para evitar tener contacto con ella. Muy tarde. Inet recuerda que durante toda su vida no pudo tener conversaciones con nadie, se la pasó encerrada y hasta para cruzar la puerta necesitaba permiso, así que cuando esa cosa volvió a ser Johan una vez que escuchó su voz, sintió como si por fin alguien lo hubiera escuchado después de 1000 años y pudo sentir cómo su rencor, odio y ansiedad hacia su hermano desaparecieron. Después de eso le dice a Johan que le gusta y necesita que la proteja. Poco después, Johan se siente muy abrumado por lo que hizo. Inet le dice que la vez anterior también lo estuvo llamando, pero en esa ocasión no la escuchó. Entonces Johan recuerda la última discusión que tuvieron y lo entiende todo. Inet recuerda lo que el demonio le dijo hace un momento, que ella siempre lo rechazaba, así que le pregunta a su hermano si la odia. Si ese era el caso, ella lo entendía, pero le gustaría saber el motivo. Johan solo le dice que no es eso. Inet se molesta porque no le dice la razón y lo golpea con una almohada. No había cambiado nada desde que era pequeña, aún se comportaba como una niña. De pronto se quedan los dos dormidos como lo hacían antes. Al día siguiente entra Griselda a la habitación. Nota que la joven usó la caldera y la bañera. Además su ropa estaba quemada, así que le pregunta qué fue lo que pasó en la noche. Cuando Inet está por decirle, se desvanece ya que tiene fiebre. Griselda cree que ha estado enferma desde la noche y se siente mal por no haberla podido ayudar, así que se va a preparar algo de sopa. Cuando la doncella se retira, Inet se dirige hacia los baúles en donde se encuentra su ropa. Ahí estaba escondido Johan. Después de un breve momento, de nuevo se desmaya. Entonces el joven la lleva a su cama y se retira a su habitación. Por otro lado, Winfred le sugiere a su padre hacerle un exorcismo a su hermano. Claro que él acepta, pero después de mucha insistencia, ya que la sugerencia era muy escandalosa y todos creían que solo se trataban de convulsiones.
pero Winfred les decía que ellos mismos se habían quejado. Cada vez que le daban las convulsiones a Johann, arrojaba a todos los que intentaban ayudarlo con una sola mano. Además debían evitar que los rumores sobre Johann se esparcieran, ya que eran suficientemente malos los que ya había sobre Jovine, y no podían permitirse que tales rumores se esparcieran, ya que si el enemigo se enteraba, podía hacer que sus hombres se desmoralizaran, y estaban a un paso de la victoria. Poco después Inette se entera del exorcismo. No estaba a favor, ya que no sabía qué pasaría con Johann si esa cosa salía de su cuerpo, pero al final nada podía hacer. Las campanas avisaban que el exorcismo iniciaba. Varios sacerdotes estaban a cargo. Winfred esperaba afuera, junto con los hombres de su hermano, ya que si algo fallaba, les cortarían la cabeza. Y así transcurrió toda la noche. Inette estaba ansiosa por saber qué pasaría con Johann y con el deseo que había pedido. Aún no sabía qué era lo que más le preocupaba. Resulta que cuando hicieron el exorcismo no pasó nada. De hecho, Johann no presentó convulsiones esa noche, así que al día siguiente salió a cazar muy temprano, junto con todos sus caballeros. Griselda va a avisarle a Inette que todo había salido bien. Winfred se despide de los monjes que lo ayudaron a hacer el exorcismo y los invita a descansar en el palacio, pero ellos no aceptan, ya que deben visitar la iglesia de camino al monasterio. A pesar de que creen que perdieron el tiempo haciendo el exorcismo, hablan de cómo sintieron algo extraño mientras lo realizaban. También notaron que el duque había sido bastante sumiso y creían que reaccionaría algo molesto debido a su honor. De pronto el caballo comienza a sentirse nervioso y uno a uno los monjes comenzaron a ser atacados. Volviendo con Jovine, ella tenía una pesadilla sobre su madre. Una loca mujer que le ponía a su hija de apenas 12 años un cinturón de castidad y le advertía que debía mantenerse alejada de cualquier hombre que no fuera su esposo, incluyendo a sus hermanos. Había dormido 1 día y medio, pero su fiebre ya había bajado un poco. Cuando despierta, ve que hay un florero con algunas flores dentro, muy parecidas a las que usó durante su boda. Dichas flores solo florecían en otoño, pero aún no era época. Griselda le dice que las encontró el duque cuando salió de cacería y le ordena usarlas como medicina y el resto ponerlas de adorno. Jovine pensaba que ya que el duque estaba seguro, todos en el castillo debían estar más tranquilos. Pero Griselda le cuenta lo que le pasó a los sacerdotes que realizaron el exorcismo, ya que habían desaparecido. Jovine cree que Johann aún debe de estar influenciado por esa cosa y no quiere ni imaginar lo que le habrá pasado a esos sacerdotes. Por la noche, el demonio de nuevo la visita en su habitación, pero esta vez es más pequeño y delgado, y su cabello es rubio. Además tampoco tiene alas. La cosa esa salía desde dentro del cuerpo de Johann. Aunque el duque trataba de resistirse, le era muy difícil. Inette se da cuenta que el demonio, en lugar de cumplir su sueño, lo que hacía era arrastrarlos en contra de Dios. Inette comenzaba a acariciar a Johann, aunque él no lo deseaba, pero al final terminó cediendo. Las partes de su cuerpo que se habían transformado comenzaron a regresar a la normalidad una vez que se sintió seguro, y así se dejaron llevar. A la mañana siguiente, Inette piensa que por fin hizo lo que el demonio quería. Ahora debía dejar ir a Johann. Por otro lado, Winfred estaba con la doncella de su hermana, y le preguntaba si Inette se había estado viendo con algún hombre, pero ella lo negaba, ya que le decía que la señorita era una dama. Hija. El hombrecillo le dice que debe vigilarla bien, ya que si algo le pasa antes de que se case con el viejo, sería por culpa de ella. Winfred se burlaba de Griselda, porque creía que Jovine era una dama, ya que había ido a buscar a Johann y no se encontraba en su habitación. Inette va a la cámara en donde se encuentran los sarcófagos. Quiere deshacer el deseo que le pidió el demonio y estaba dispuesta a casarse con quien fuera, hasta con el viejo ese. No le importaba lo que tuviera que hacer, pero debía dejar ir a Johann, incluso ofrecía su vida a cambio. Pensó que sería suficiente con que solo ella cargara con la maldición. No podía dejar que él siguiera viviendo una vida arruinada por culpa de ella. Mientras él estuviera a salvo, no le importaba lo que fuera el resto de su vida. Después de eso, estuvo enferma durante varios días. Mientras dormía sin poder recobrar el conocimiento, Johann llevaba diligentemente flores a su habitación, pues salía a buscar a los monjes todos los días junto con sus caballeros. Un día, el joven de nuevo toca la puerta de la habitación de su hermana, pero esta vez ella es quien abre. Se sentía mejor gracias a las flores que le había estado llevando constantemente. Antes de irse, Inette se coloca una de ellas en el cabello y Johann no resiste más, así que le pide a la doncella que salga por 5 minutos. Entonces Griselda se da cuenta de todo.
Cuando están solos, el joven le dice a Inet que la ha extrañado mucho. A pesar de que Inet ya se encontraba mejor, se sentía triste, debido a que ya no había excusa para que Johan fuera a visitarla, ya que sentía que le habían quitado la poca felicidad que tenía en ese aposento. Inet creía que la comida crecía en los árboles y que Griselda la recogía, así que le pide que vaya a recoger un pastel de carne, pero es escuchada por un joven que no puede evitar reírse al darse cuenta de lo linda e ingenua que es esa mujer que se convertirá en su madrastra. Se trata de Henrik Indridason. El joven había llegado hace unos días con un retrato y los papeles de matrimonio. Quiere acompañarla al lugar en donde puede recoger un pastel de carne. A pesar de que la nana no quiere que se le acerque, ya que Inet es una dama de virtud, el hombre le confirma que solo escoltará a la futura señora de Indridason, como el caballero que es, y ya tiene permiso del duque para verla. Entonces Inet acepta ir con él. Por primera vez en su corta vida, Jovinet había ido a la cocina. Ahora sabía que la comida no era algo que se recogía de los árboles, sino algo que se preparaba con las manos. Inet nunca había imaginado que la comida que tan deliciosamente comía en su habitación era preparado por la mano de las personas. Henrik le explica que no solo la comida, sino también la ropa y las armas eran algo que los criados hacían. Inet se sorprende tanto que levanta la voz y la castrosa de la Griselda la calla. Le dice que una dama no debe levantar la voz. La joven sabía que era muy ignorante y se impresionaba por todo lo que Henrik le decía. Además, el joven le decía que la reputación también es algo creado por las personas, y entre otros, los Valdemar es un hombre que carga con una gran reputación, así que él, perteneciente a una familia sin reputación, al volverse familia de los Valdemar, era un gran honor. Jovinet se disculpa con él, ya que ella no es alguien que contribuyó a la creación de dicha reputación. Se levanta y se disculpa con él, ya que no desea quitarle más el tiempo. También le agradece porque gracias a él aprendió muchas cosas y le consuela saber que personas amables como él formen parte de la familia Indridason. Jovinet se siente insignificante de no haber logrado nada. De pronto comienza a dolerle la cabeza y solo desea ver a Johan para contarle todo lo que había descubierto. Después de varios días, Johan le reporta a su padre que piensa detener la búsqueda de los sacerdotes. No han tenido pistas y no han podido dar con ellos. Creen que a estas alturas ya debieron ser devorados por algún animal salvaje. Una vez que Johan se retira, el duque le ordena a la criada que se encontraba limpiando cerca que se llevara y quemara el tapete que había sido pisado y mojado por su hijo. Henrik estaba con él en ese momento y cree que Johan no es nada a comparación de su padre. El duque le pregunta a ese joven si pudo hablar con su hija. Este le contesta que no parecía que haya estado enferma durante varios días. Así que el duque le pide llevársela lo antes posible. Al día siguiente se celebra un banquete en honor a la segunda boda de la hija del duque. Henrik pregunta si asistirá Johan. Cree que al lado de su padre solo es un tigre de papel. Pero cuando el joven duque se presenta con sus caballeros, se sorprende mucho. De pronto su padre se levanta para saludarlo, pero susurrando le pregunta a quién está amenazando, ya que eso es lo que significa llegar a un banquete con guardias armados. En eso Jovinet entra al salón, se siente un poco indispuesta, pero no podía faltar a su propio banquete. Era la primera vez que estaba frente a tantas personas, después de la boda con su primer esposo, y todos mencionaban lo hermosa que se había vuelto. Creían que esa era la razón por la que el duque la había estado escondiendo durante todo el tiempo. Ella solo tenía ojos para Johan, pero uno de sus caballeros, llamado Barteo, se pone enfrente de ella y se presenta. Está muy emocionado de conocerla. La toma de la mano, pero a comparación de Johan, este caballero es muy brusco y la joven solo desea que alguien se lo quite de encima. Creía que era muy irrespetuoso, pero resulta que todos aplauden el momento. Entonces ella sintió un déjà vu, recordó cómo el día de su casamiento pasó lo mismo. La gente suspiraba y los felicitaban a ella y a su esposo mientras los veían, sin importarles los sentimientos de una niña de corta edad congelada del susto. Inet ya estaba llorando y solo deseaba que alguien quitara a ese hombre de encima, y de pronto el hombre se desploma. Hoy dejamos aquí la historia, no olvides dejar tu like y comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba la continuación de esta y otras historias. Hasta luego.